Hoy las comunidades de nuestro municipio se han hecho acreedoras a mejores oportunidades porque su visión es totalmente diferente. Ya son comunidades más preocupadas por capacitarse, ya vemos mujeres más empoderadas en tener sus propios negocios. Nos ha llevado a visionarnos y proyectarnos de una manera diferente, pero no dándole la espalda a la minería. Entonces, que te ayuden a visionar a que tus comunidades tienen que ser más inclusivas, tienen que ser más sostenibles, tienen que mirar hacia un horizonte donde ya no esté la empresa, donde no haya minería, pero mientras esté, aprovéchala. Cuando CISAL llega, se pone una tarea, y es que tanto la comunidad como las partes institucionales trabajemos juntos. Y ellos lo hicieron a través del proceso del desarrollo económico local, donde ellos le dijeron al municipio, o sea, si ustedes van a hacer desarrollo económico local, no lo pueden hacer en la oficina sin saber qué piensa la comunidad o qué necesidades tiene la comunidad. A través de un plan de desarrollo económico local que fue aprobado por el Consejo como política pública, se convirtió en un instrumento de gestión para nuestro municipio. Independientemente de la administración que cambia 4 años, vamos a contar con ese instrumento de gestión que va a potencializar nuestros recursos como territorio. Ahora tenemos una herramienta que fue creada para darle cumplimiento a esas líneas que fueron priorizadas, como lo fue ovino caprino, café, artesanías, y en ella está transversal el turismo. Entonces, con eso le estamos dando un enfoque dinámico y participativo a todas las comunidades de nuestro municipio y del territorio en el tema productivo y sostenible. El proceso de la Mesa de Desarrollo Salinero de Manaure fue muy importante para nosotros porque nos acompañó, nos lideró, nos llevó a reorganizar la empresa, tanto como en la contabilidad, con asesorías, y llevamos a que nuevamente en Manaure vieran que existía una empresa, que creyeran en una empresa y que la estructuramos y la organizamos con el apoyo de CISAL. Gracias a CISAL y a esas mesas de trabajo se logró la limpieza de las charcas de Manaure, se logró de que la explotación artesanal de la sal se diera. Gracias a esas mesas, la comunidad indígena Wayuu tenía años que no explotaba artesanalmente la sal. El año 2016 pues estoy con CISAL. Ahora pues estamos participando con una maquinaria para la transformación del café en expreso, capuchino, café latte, café mocha. O sea, con CISAL he ido mucho más allá. He aprendido muchos truquitos para poder desarrollar de cómo hacer un proyecto, cuáles son las pautas, y que ya mañana ha pasado, CISAL no está con nosotros, pero que ya tenemos esa herramienta para, vamos a hacer este proyecto y lo vamos a meter con la gobernación y lo vamos a meter con alguna otra entidad. Las personas preguntan hoy por hoy, ¿cuándo viene otra convocatoria? El programa va hasta el 2019, pero ¿cómo el municipio va a continuar teniendo fondos similares? Entonces ya el alcalde
ha venido analizando con su equipo de trabajo de qué manera puede institucionalizar un fondo o un programa que sea muy similar al modelo que tiene el programa CISAL. El proceso de la formación académica y de los contenidos de calidad, el estar capacitados, el tener el conocimiento, nos vuelve muy competitivos, y es lo que CISAL con la Universidad de La Guajira quisieron hacer, volver a las mujeres lideresas del departamento de La Guajira competitivas, capaces de tomar decisiones, de hacer parte como actores principales en cada una de los escenarios que se nos van a presentar como mujeres líderes. Este diplomado tenía un objetivo muy claro. Aparte pues de quitarnos el miedo de que las mujeres nos atrevamos a estar en la toma de decisiones, conformar la red de mujeres a nivel departamental. Somos muchas mujeres que hemos estado dentro de este proceso y que hoy vemos el antes y el después y decimos wow, no somos las mismas personas de ayer. Estoy segura que desde donde esté, donde vaya a iniciar un nuevo rol, voy a llevar ese mismo legado, voy a tener esa misma capacidad e incluso voy a ser multiplicadora.